Chapul si pamba je, sa pamba dumase. Chapul si pamba je, sa pamba dumase. Bamba jiba miji bamba, ken japale wuko bamba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Mundo Obrero. Y como le adelantamos la semana pasada cuando terminábamos el programa anterior, que íbamos a estar hablando sobre los orígenes de los sindicatos. Y para ello, obviamente que no estoy sola, estoy con Billy, mi compañero que me acompaña para tratar este tema. ¿Por qué vamos a hablar de los sindicatos y los orígenes? ¿Cómo estás, Katy? ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos siguen por la Izquierda Diario Multimedia. Los sindicatos. Los sindicatos como los conocemos hoy no es como fueron en sus orígenes. Conocer, reflexionar sobre la rica historia que tiene la clase obrera nos permite no empezar de cero en la tarea actual para que sean realmente organismos de lucha de toda la clase obrera y de los sectores. Bueno, y como nos decía Billy, para hablar sobre este tema fuimos con Franco hasta La Plata para entrevistarnos con nuestro compañero que fue parte del proceso del movimiento obrero de los 70, militante de las filas del trotskismo y fundador del PTS, la corriente en la que militamos todos nosotros. Ya estoy hablando nada más y nada menos que de nuestro compañero José Montes, también un gran protagonista en la lucha contra la privatización del astillero Río Santiago en la década de los 90. Con él vamos a hacer todo el recorrido sobre los orígenes de nuestra clase y de los orígenes de cómo se dieron todos esos procesos de organización. Hablando de los sindicatos, ¿cuánta gente conoces que se sienta representada por sus sindicatos o sus direcciones sindicales? No puedo pensar mucho porque creo que la mayoría no tiene mucho cariño. Es una buena pregunta para hacerle a los que nos están viendo, ¿no? Sí, puede ser. O sea que queremos compartir con todos ustedes una pregunta, una inquietud para charlar sobre justamente los sindicatos y las representaciones en las manos de quienes están, y si nos sentimos representados por estos dirigentes sindicales, lo pueden hacer a través de nuestro canal La Izquierda Diario, seguirnos y escribirnos por YouTube y también seguirnos por nuestras redes, por Instagram, Facebook y Twitter, Mundo Obrero con X, y bueno, dejarnos sus comentarios a ver qué les parece. Así es. Así comienza Mundo Obrero. Para conocer la fuerza de la clase trabajadora, sus luchas, sus lecciones, organizarnos para lo que se viene, para que la crisis no la paguen los trabajadores. Mundo Obrero, con la conducción de Katy Balaguer, Guillermo Schmal y Franco Villalba, un programa desde la voz de sus protagonistas. Todos los jueves a las 20:30 horas. ¿Cómo fueron los inicios de la organización sindical y política de la clase obrera? Los invitamos a ver la entrevista de Franco Villalba. Bueno, acá estamos con José Montes y una de las primeras preguntas que queríamos hacerte, José, es ¿cómo surge ese movimiento obrero que se empieza a organizar? La clase obrera en Argentina surge junto con sus primeras organizaciones gremiales entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con mucho peso de la inmigración europea en su composición, y influenciada políticamente en principio por los anarquistas, las primeras corrientes que empezaron a organizar el movimiento obrero, los socialistas y la corriente conocida como sindicalismo revolucionario. En el marco de un Estado oligárquico con una composición plurinacional, originarios y se recibe una nueva inmigración de más de 6 millones de trabajadores inmigrantes entre 1857 y 1930, que la mayoría eran luchadores exiliados que venían de la derrota de la Comuna de París, militantes anarquistas, socialistas que eran perseguidos en sus países y terminan llegando a la Argentina y empiezan
a desarrollar su actividad, dotando a la clase obrera de sus propios periódicos. Empiezan a aparecer periódicos obreros, huelgas ilegales que aparecían en las páginas policiales porque no había derecho a huelga. Una de las luchas clásicas en esa época fue la lucha de los tipógrafos en 1878. Primero eran sociedades de resistencia, asociaciones mutuales, porque la burguesía no pagaba los accidentes de trabajo, no había protección al trabajo infantil y al trabajo de la mujer. Y de hecho uno de los primeros petitorios de esa clase obrera en formación era levantar los reclamos de las mujeres y también contra la jornada laboral, contra los tiempos de la jornada laboral. En esta primera etapa los sindicatos se organizan por oficio. Podríamos decir que durante toda la primera mitad del siglo XX la clase obrera argentina fue influenciada por corrientes de izquierdas con diversas estrategias que educaron en independencia del Estado, en una gran combatividad típica de la clase obrera argentina, en la acción directa y elementos de clasismo, poniendo en pie organizaciones sindicales, partidos, tendencias políticas que se desarrollaron al calor de ese proceso. Interesantísima una primer parte de la entrevista con nuestro compañero José Monte. Te proponemos hacer una breve pausa y seguir con la entrevista sobre los orígenes de los sindicatos. Quelle est ta mission? Que tu sois bon ou méchant, oui, moi tu n'as que peu de temps pour connaître ton rôle sur terre. Bon ou méchant, le seras-tu dans 100 ans? Et, oui, pense à tes enfants. Que tu sois bon ou méchant, oui, moi tu n'as que peu de temps pour changer de comportement. Bon ou méchant, le seras-tu dans 100 ans? Et, oui, pense à tes enfants. Pas un instant à perdre car on se dirige vers le néant. Pas un instant à perdre car oui il est encore temps. Je vois de tous les côtés des gens impatients parce qu'à cause de l'argent ils ne prennent pas le temps. Pour cause d'accidents, perdent les notions du temps. Pas évident vu le comportement de nos dirigeants. Dans l'ambition, la quête du pouvoir ont pris les... Seguimos hablando sobre los orígenes de los sindicatos. Vemos la segunda parte de la entrevista a José Montes. Bueno, a partir de esta pregunta, entonces queríamos seguir con preguntarte, ¿no? ¿Qué era lo distintivo de esa clase obrera durante la formación de sus primeras organizaciones que nos contaba recién? Creo que los aspectos más importantes de esa época eran la independencia de clase y el internacionalismo, por un lado, y por el otro el surgimiento de herramientas, como te hacía mención recién, de los periódicos, los métodos de asamblea. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1890 se realizan 4 actos en todo el país tomando como bandera las 8 horas, y el discurso y el manifiesto que se lee, que expriman las ideas socialistas, se leyó en 4 idiomas. Y las primeras tendencias anarquistas y el Partido Socialista con sus periódicos fueron los que dotaron de esos primeros pasos en la organización de la clase obrera argentina. Bueno, José, todos estos procesos de organización y lucha que lleva adelante la clase obrera va a encontrar diferencias en el terreno de las distintas tendencias políticas. ¿Nos podés contar en qué consistían esas diferencias justamente? Yo creo que los anarquistas portaron muchos rasgos de mucha combatividad, de acción directa y una ideología clasista a la naciente clase obrera. Pero en esta perspectiva de organización con una política de clase eran muy sectarios, se negaban a tener una política frente único con otras corrientes. Tenían dos líneas dentro del anarquismo. Una, los individualistas, que planteaban que los trabajadores no tenían que organizarse, los obreros no tenían que organizarse, y los que estaban a favor de una organización, fueron los que organizaron los primeros sindicatos que hubo en el país o en la clase obrera, fueron los fundadores de la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. Bien. Eso eran esencialmente los anarquistas. anarquistas. Los sindicalistas revolucionarios pasaron a tener a principios de siglo una estrategia que se basaba en el planteo de que los sindicatos eran la herramienta que la clase necesitaba para hacer la revolución, que no hacía falta el partido, y comenzaron al correr de los años a tener una práctica cada vez más adaptada a la negociación burguesa,
sobre todo a partir de 1916, empiezan a tener relaciones con lo que eran, lo que controlaban la actividad en el movimiento obrero bajo el gobierno de Irigoyen, que había cambiado la política de represión permanente que tenían, como es la vieja historia del partido gorila antiobrero de los radicales, por una política de represión y concesiones. Las dos cosas. Las dos cosas. Y entonces, en ese marco, los socialistas revolucionarios entran a inclinarse más a esa perspectiva para llevar adelante, dejar de lado su política de que la clase obrera a través de los sindicatos podía hacer la revolución. Los socialistas planteaban la necesidad de la organización política de la clase obrera, pero lo planteaban detrás de una estrategia reformista, porque combinaban la práctica sindicalista con en los gremios, que era donde desarrollaron su actividad, y una práctica parlamentarista, la de ocupar espacios en el Parlamento para desde ahí plantear los reclamos obreros, que se conforman como partido en 1896. Los socialistas eran una corriente que vino después de los socialistas, los sindicalistas revolucionarios, se transforman en partido. Mucho por aprender de la voz y de la experiencia de nuestro compañero José Monte. Yo quería leer algunos de los comentarios que ya nos empezaron a llegar, como muy bueno el programa, saludos a José Monte, abrazos compañero, un especial necesario para entender la necesidad de recuperar nuestros sindicatos. Bueno, siguen los saludos a Monte, muy bueno para hablar sobre los sindicatos, es hablar de la historia de nuestro movimiento obrero. Muy buen programa del lado de Monte, de la vida, y muy buen programa también. Bueno, muchas felicitaciones. Nosotros les queremos agradecer a todos los que nos están siguiendo y bueno, vamos a ir también a un especial que preparó la producción. Así es, esta clase obrera de sus orígenes, como nos explicaba Montes, fue protagonista de muchísimas luchas previas al 45. Hacemos la aclaración porque muchos todavía piensan que el obrero argentino surge con el peronismo. La historia nos va a demostrar que no es así. O el peronismo intentó crear ese mito, ¿no? Sí, totalmente. Después explicaremos. Claro. Bueno, nada, veamos que pasaban las primeras décadas del siglo XX, de la voz de nuestro columnista e historiador, Titín Moreira. Vale. La primera huelga general fue en el año 1902, convocada por la FOA, Federación Obrera Argentina, que era dirigida por los anarquistas, porque se iba a votar en el Parlamento la ley de residencia que permitía expulsar del país, sin juicio previo, a los extranjeros que se consideraran peligrosos para el orden público, y sumado a una serie de reivindicaciones, como era la reducción de la jornada de trabajo, el aumento salarial y mejora en las condiciones laborales, como que las bolsas que se hombreaban en los puertos no superaran los 65 kilos, porque llegaban a pesar hasta 100. El gobierno oligarca de Roca ordenó una brutal represión, y la respuesta de la solidaridad obrera no tardó en llegar. Hubo 20.000 huelguistas que salieron a la lucha, y al cuarto día de paro ya eran más de 70.000. Esa fue la primer huelga general en nuestro país, año 1902. El 1 de mayo de 1909 comenzó la segunda gran huelga general, conocida como la Semana Roja. Ese año hubo dos actos, uno que organizaron los socialistas y otro los anarquistas. Este último fue salvajemente reprimido por la tropa que dirigía el coronel Ramón Falcón, que fue el fundador de la Policía Federal, ¿no? Y que dispararon sobre la multitud sin previo aviso, entre los que había mujeres y niños, con decenas de muertos. Inmediatamente la Fora Anarquista y la UGT Socialista declararon la huelga por tiempo indeterminado, y las protestas se expandieron a ciudades como Rosario, inclusive llegaron hasta Montevideo y Río de Janeiro, y obligaron por primera vez a representantes del gobierno
a sentarse a negociar con las organizaciones obreras. A todo esto, en el año 1912, se aprueba la ley Sáenz Peña, que establece el sufragio universal, secreto y obligatorio para los varones. Llegando al poder el radical Hipólito Yrigoyen, en el año 1916. Este gobierno, el de Yrigoyen, combina mejoras en la legislación laboral, como el caso de la negociación colectiva, con brutales masacres obreras, como fueron la Semana Trágica en 1919 y la Patagonia Rebelde en 1922. Pretendía el régimen que el Estado apareciese como un mediador entre los conflictos entre el capital y el trabajo. La llamada Semana Trágica se inició en los talleres Bacena, una de las fábricas metalúrgicas más importantes en ese momento en la capital federal. El 7 de enero de 1919, los obreros son atacados por rompehuelgas y policías con varios muertos como resultado. Reclamaban las 8 horas, mejores salarios y reincorporación de los trabajadores despedidos por persecución gremial. El cortejo fúnebre, cuando llegaba al cementerio de la Chacarita, fue atacado por la policía, dejando decenas de muertos. La situación recrudeció. Surgieron movilizaciones masivas y enfrentamientos armados de los obreros que habían asaltado armerías y las tropas de la policía y también de grupos paramilitares. Durante una semana los trabajadores fueron dueños de Buenos Aires. Finalmente el general de Lepiane entra con el ejército para aplazar el levantamiento. Se ha estimado en 800 los trabajadores muertos y más de 50.000 los detenidos. La Semana Trágica de 1919. 3 años después, la huelga de los peones rurales en la Patagonia es reprimida a sangre y fuego. Se calcula que 1.500 trabajadores fueron fusilados por el ejército argentino al mando del coronel Varela. Impresionante, Titín hace un breve recorrido de los procesos de lucha que llevaron adelante esa clase obrera que también se empezaba a organizar. Y retomamos ahora la entrevista con Montes, que va a seguir contándonos que al calor de eso la organización seguía. ¿En qué contexto socioeconómico se iba desarrollando estos procesos que estamos hablando? Con la crisis económica mundial de los años 30 se desarrolla el modelo de industrialización por sustitución de las importaciones, por el cual la oligarquía con olor a bosta, como se denominaba, los sectores más gorilas que dominaban el campo y la producción agroganadera del país, empiezan a diversificar sus inversiones y desarrollan nuevas ramas de la industria liviana, una cierta industrialización que empieza a darse en el país. Esta industrialización, que era bastante limitada, produjo un cambio estructural que tuvo su correlato en una nueva composición y organización de una nueva configuración de las corrientes que influenciaban a los trabajadores en esa época. Veníamos de una situación en la que había habido una inmigración externa, sí, de compañeros que venían huyendo de distintos países perseguidos por la burguesía y por la represión, y se da un proceso de inmigración interna. Una nueva inmigración interna dentro del país que principalmente en masa de trabajadores del interior del país que se radican esencialmente en Buenos Aires y en Rosario. Podríamos decir que era una masa de trabajadores que se podía definir vírgenes políticamente, porque no tenían ninguna experiencia, ninguna tradición. Era conocido en esa época, en los años 40, 50 sobre todo, como los cabecitas negras. Terminaron poblando las zonas aledañas de la ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como el Gran Buenos Aires. Se radica una mayor concentración obrera en esos sectores. ¿Qué está pasando en las redes, Katy? Bueno, hay muchos comentarios, todos con muchos saludos a Montes, y la verdad que
tanto para los que nos están escribiendo como para nosotros siempre es un placer escuchar de la voz de la experiencia de compañeros de la trayectoria, como nuestro compañero José Montes, contarnos la tradición que tiene la clase obrera argentina, ¿no? Tenemos muchos saludos, una tradición importantísima para las futuras generaciones, la que nos transmite el Negro Monte, como así lo conocemos todos los amigues. Florencia, un placer escuchar a Monte Titín, saludos a todo el equipo de Mundo Obrero. Yo aparte quería recomendar para todos los que estén interesados en realmente conocer un poco sobre la historia del movimiento obrero, 100 años de historia del movimiento obrero, un libro escrito por nuestras compañeras Alicia Rojo, Josefina Luzurriaga, Walter Moretti y Diego Lotito. Una visión marxista de los orígenes de la resistencia. Lo recomendamos, es de Ediciones IPS, lo pueden encontrar acá. Es un libro para leer y entender y sacar las mejores lecciones de nuestra clase. En este contexto, ¿qué organizaciones políticas influyen este periodo en el movimiento obrero? En este rico proceso de formación de la clase obrera, la corriente que mejor interpreta o lee los cambios estructurales, lleva adelante una política acorde con esa situación, es el Partido Comunista. Había surgido en los años 20 y había realizado un primer proceso de acumulación de células en el movimiento obrero industrial, y se lanzan a poner en pie los sindicatos por industria. Esto fue un gran acierto del Partido Comunista en los años 30, porque le permite avanzar en una enorme influencia en el conjunto del movimiento obrero. Llega a poner en pie, a dirigir los principales sindicatos industriales del país, como el sindicato de la construcción, la carne, metalúrgicos, textiles, madereros. Esto llevó a que en el 1942, el Partido Comunista tuviera la vicepresidencia de la CGT. Ese era el grado de influencia que tenía el Partido Comunista. Además de este crecimiento orgánico, digamos, que se desarrollaba al calor de esa nueva conformación de la clase obrera argentina con la inmigración interna, tenía sobre sus espaldas el enorme prestigio del triunfo de la Revolución Rusa. Claro. Y el respeto y la admiración que generaban en el conjunto de los trabajadores en esa época. Sin embargo, esa enorme influencia y el peso ganado en los sindicatos, lejos de hacer avanzar con una perspectiva de desarrollar todas las fuerzas de la clase obrera en la lucha con la burguesía, con las patronales, ese peso ganado en los sindicatos estuvo puesto detrás de una estrategia de conciliación de clases y en una visión estapista de la revolución para los países latinoamericanos. Esta estrategia de conciliación de clases, una base para lo que fue la estrategia del peronismo después, de que los intereses de los patrones se pueden conciliar con los intereses de los obreros. La tensión más importante que lleva adelante el Partido Comunista se da en el gremio de la carne, donde había una huelga en medio de la guerra, que los obreros boicoteaban el envío de carnes a Inglaterra, y el Partido Comunista, producto del giro que da a nivel internacional la Unión Soviética, sellando un acuerdo con los ejércitos aliados para enfrentar el nazismo, el fascismo de Hitler, da la orden de levantar la huelga. ¿Qué hacen para levantar la huelga? Que tenía un peso enorme. En esa época los dos principales frigoríficos estaban en lo que es el puente de la Boca. Ahí al costado estaban los dos frigoríficos más grandes que hubo en la Argentina, el Ármur y la Negra, que entre los dos trabajaban cerca de 30.000 obreros. Hace una asamblea en la actual cancha del Deportivo Dock Sud. Una asamblea de más de 5.000 obreros donde hace levantar la huelga porque los ejércitos aliados necesitaban llegar a la carne. Esa gran traición, la que sella la liquidación del PC. Perón ya estaba en la subsecretaría de Trabajo llevando adelante su plan. Perón, en el marco de una estrategia burguesa capitalista, ve la necesidad de combatir el peso del comunismo. Esta cuestión la expresa claramente en un discurso que hace Perón
en la Bolsa de Comercio el 25 de agosto de 1944. ¿En la Bolsa de Comercio? ¿Qué dice? Perón, uno de los párrafos dice lo siguiente: señores capitalistas, no se asusten de mi sindicalismo, nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo, ya que yo también lo soy, tengo estancia y en ella operarios. Lo que quiero es organizar estatalmente a los trabajadores para que el Estado los dirija y les marque rumbos, y de esta manera se neutralizarán en su seno las corrientes ideológicas y revolucionarias que puedan poner en peligro nuestra sociedad capitalista. A los obreros hay que darle algunas mejoras y serán una fuerza fácilmente manejable. Tenía una claridad absoluta de cuál era, y era sincero el que el enemigo era el comunismo y las ideas revolucionarias. O sea que los errores estratégicos, las traiciones del PC ayudaron a que el peronismo termine imponiendo su impronta en la clase obrera hasta la actualidad. En síntesis, durante toda la primera mitad del siglo XX, la clase obrera argentina fue influenciada por corrientes de izquierdas con diversas estrategias que lo educaron en la independencia de clase, en la combatividad, en la acción directa y en el elemento del clasismo, poniendo en pie organizaciones sindicales, partidos o tendencias políticas. Quisimos plantear esta discusión sobre los orígenes de los sindicatos en dos partes. O sea que en el programa que viene vamos a estar hablando sobre la segunda parte, que tiene que ver con todo el proceso post-43, digamos, en adelante, y sobre todo por algo que nos interesa. Primero, ¿por qué queremos recuperar los sindicatos y qué tipo de sindicatos son los por los que luchamos? Que es lo importante de este debate, que tiene muchísima actualidad hoy por hoy. Vamos a una segunda parte, y si podemos, y si sale una perlita que también nos ha dejado muy importante de su experiencia como militante, nuestro compañero José Monte. Bueno, para ir cerrando, contanos si podés qué es lo que le faltó, cuáles fueron los límites que tuvo esta clase obrera, que hizo y llevó adelante todo este proceso que nos contaste hoy. Si bien la clase obrera, como vos decías, había logrado llevar adelante todos estos procesos, incluso había conquistado parlamentarios, era internacionalista, clasista, era una clase obrera muy poderosa, dirigida por tendencias con militantes en las fábricas, fue subordinando la lucha de clases y el método de la huelga a la negociación, aceptando el arbitraje estatal a través de la creciente intervención de la Dirección General del Trabajo, sobre todo el Partido Comunista, que cumplió un rol de organización de la clase obrera que excede lo sindical al terreno social, cultural y educativo, y terminó frenando la lucha de clase en el 40. Por lo cual las direcciones de este movimiento obrero en este periodo, y por lo tanto su base, dejan de educarse en el internacionalismo o en proponerse los objetivos de derrotar el sistema de explotación con el que habían surgido en sus orígenes, sino que solo se proponen obtener algunas conquistas sindicales y mejoras en sus formas de vida. Era lo único que aspiraba. Buenísimo, Monero. Gracias por recibirnos acá en tu casa y darnos contarnos tu experiencia y bueno, y todo lo que sabes. Contanos cómo fueron tus primeros pasos dentro de la organización de la clase trabajadora. ¿Cómo fue que conociste? Sin que haya estado en 1857. No, no los tuyos, no los de la clase. Yo ya te dije que no. No, tus primeros pasos. Si querés decirlo, yo no estuve, pero cuando yo estuve. Esto es producción, los artistas somos... Bueno, como vimos con parte de la historia, y nosotros nos hemos preocupado también por estudiarla, era una clase obrera que existía y que era enormemente combativa por todo lo que fue contando también Monte y por todo lo que nosotros pudimos investigar, estudiar y aprender también, ¿no?
pero al mismo tiempo solidaria, internacionalista, clasista, que llegó a tener hasta su propia prensa, que llegó a plantear discusiones ideológicas y que por sobre todas las cosas fue la clase obrera que le fue dando orígenes al surgimiento de los sindicatos. Así es. También vimos que estas organizaciones, ¿sí?, los sindicatos, según la dirección que tuviera en ese momento, podía servir para subordinar o disciplinar al movimiento obrero, claro, o todo lo contrario, transformarse esos sindicatos en herramientas de lucha de la clase al servicio de la unidad del conjunto de los trabajadores y de los demás sectores explotados. Por esto, la tarea actual es recuperar los sindicatos. Hoy en manos de la burocracia sindical. Y volver a esos orígenes de los que estuvimos hablando hoy en el programa. Transformarlos en sindicatos militantes, clasistas, independientes del Estado, de las patronales, de los gobiernos de turno, en donde vuelva a haber una democracia sindical plena, donde se respeten las minorías. Dotar a estas organizaciones de un método y un programa de lucha para, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo hoy, de una crisis económica, social, sanitaria, ver si esta vez son los que lo generaron la crisis los que realmente la van a pagar y no se va a seguir descargando sobre el pueblo trabajador. Claro. Hoy las conducciones sindicales han dejado prácticamente congelado en casi todos los sindicatos los salarios para aquellos que están teniendo el empleo. Dejaron pasar despidos, suspensiones, y ahora están dejando correr el hambre, ¿sí? Como ejemplo podemos tomar las familias que están en la toma de Guernica, pero es un ejemplo solamente. A lo largo del país son muchas las familias que se han quedado sin trabajo, sin vivienda. De las cuales estas direcciones son responsables. Las mismas, ¿sí?, que tampoco han puesto ni media frase de solidaridad con todos esos sectores que hoy están. Una pasividad total, mientras sea para defender al movimiento obrero. Por eso la exigencia que rompan la subordinación con el gobierno, que se pronuncien ante este nuevo saqueo, que se movilicen, que llamen a movilizarse en apoyo a las familias que se ven obligadas para no estar en la calle con tomar los terrenos, que peleen por la legitimidad del derecho a una vivienda digna, contra la represión, que todavía está esa amenaza, y por cada una de las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores, ¿no? Exactamente. Y para seguir hablando, porque es un tema que amerita otro programa, hay una segunda parte que lo vamos a estar charlando dentro de 15 días, pero ya más metiéndonos en esta discusión que tiene que ver con qué sindicatos por qué sindicato queremos luchar y cómo es la situación hoy también incluso de los sindicatos, ¿no es cierto? Para ese programa, bueno, también nos gustaría participar con el conjunto de los que nos están mirando para hacerles esta propuesta, si en realidad se sienten representados por sus conducciones sindicales. Nos despedimos hasta dentro de 15 días a todos los que estén interesados en seguir la historia y el surgimiento de los sindicatos y la historia de nuestra clase, que lo sigan a través de nuestras páginas de comunicación, que son Twitter, Instagram o Facebook Mundo Obrero. Y también querer agradecerles a los compañeros que son parte de la producción y de los compañeros que se vienen sumando a hacer de este programa un programa con muchas ganas de poder transmitir todas nuestras ideas y tratando de dejar de cada uno de nosotros lo mejor. Programa militante. Un programa militante, con las voces de los y las trabajadoras. Hasta el próximo programa.